y hemos dicho que la fiesta judía es el reloj de Dios. Jesús dio cumplimiento con exactitud al itinerario señalado en las primeras 4 fiestas judías. Y realizó su significado. Jesús dio cumplimiento y realizó su significado. Es tan exacto que nos lleva a entender cuando se habla de la inerrancia de las escrituras. Es tan exacto eso que nos lleva a entender por qué las escrituras son palabra de Dios. Esto es hasta escalofriante. Señalamos la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, como la fecha que marcó el nacimiento de Jesús, porque el signo de tabernáculos es fundamental. Cuando hablamos de tabernáculo es la tienda de campaña, digamos, la tienda con que se vivía en el desierto, ¿no? Pero tabernáculos también es figura del cuerpo humano, como tabernáculo, como recipiente del alma, recipiente de la presencia del alma que nos da vida, ¿no? Entonces, el tabernáculo del desierto viene también a ser una dramatización del paso. Todo ese tema del tabernáculo en el desierto también tiene que ver, tenemos que entenderlo para entender todos los signos que aparecen con Jesús, porque marca, también dramatiza el paso de Jesús entre los hombres. Es parte de la pedagogía de Dios para enseñarnos sobre este tema. Y hoy vamos a entrarle al tema de las 70 semanas de Daniel, que llamaríamos el tiempo se ha cumplido. Todos estos temas que estoy señalando en este momento y que hemos hablado un poco de ellos, todos están entrelazados completamente y nos van sirviendo para entender las escrituras. Les recuerdo una vez más la figura del tabernáculo que se construía para poder, que era la casa, la tienda de campaña de ese Dios que caminaba con su pueblo, ¿no? Entonces, les recuerdo la figurita porque todo esto es clave, ¿no? Siempre recuerden, ese es el atrio general. Siempre recordamos los muebles que están a la entrada, los sacerdotes y todo eso, ¿no? El primer mueble que encontramos, el altar de bronce, ¿verdad? Que es el lugar de los sacrificios. Ahí se hacen los sacrificios, se queman también las ofrendas y del animalito sacrificado se untaban los cuernos que están a los alrededores. De esto ya lo vimos la otra vez. Solo les estoy recordando algo que ya vimos. La fuente de bronce, que es importante, ¿no? Ubicada entre el altar del sacrificio y la puerta que da al lugar santo, o sea, el tabernáculo de Yahvé, ¿no? Está el altar de bronce, la fuente de bronce, la fuente de agua, y esta servía de purificación del sacerdote antes de entrar al lugar santo. Eso ténganlo en sus mentes. Esto sería un típico campamento, según se describe en las escrituras, ¿no? Cuando iban por el desierto, entonces tenemos que en el centro acampaba, se ponía el tabernáculo del Señor, la tienda de la reunión, donde se manifestaba el Señor y donde estaban supuestos a hacer los sacrificios, y alrededor se ubicaban todas las tiendas de las tribus. Todas las tribus acampaban alrededor. Digamos que la vida se realizaba todo alrededor. Y en el centro, la tienda del Señor. Esta configuración, por cierto, antiguamente era típica de la configuración cuando salía ¿cómo se llama? El faraón egipcio, con todas sus tropas acampaban así alrededor y al centro la tienda del faraón. O sea, es el rey en el centro. Y bueno, Dios habitó entre los hombres. Entonces, Jesús se encarnó de María, la Virgen, y habitó entre nosotros. Entonces, la palabra donde se traduce que habitó es la palabra tabernaculizó o acampó, ¿verdad?
O sea, Dios se encarnó, o sea, acampó, se puso morada, ¿verdad? Dejó su tabernáculo celestial y habitó en un tabernáculo humano y se mezcló con el resto de las tribus que acampaban alrededor. Ustedes imagínense que Dios sale del tabernáculo y cuando sale del tabernáculo y se encarna, o sea, toma un tabernáculo humano. Bueno, esto lleven ustedes en su mente que todo esto va entrelazado. Entramos entonces a un tema fabuloso que se llama las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel es un tema fantástico que realmente nos revela el famoso plan de Dios, ¿no?, que se realiza en Jesús. Vamos a leer un poco. Daniel 9, 1 al 19 dice: era el primer año de Darío, hijo de Artajerjes, el Medo, que reinó en el reino de los caldeos. Ese primer año de su reinado, yo, Daniel, estudiaba las escrituras y sacaba cuenta de esos 70 años que habían de pasar sobre Jerusalén en ruinas, como lo fue revelado al profeta Jeremías. Volví mi mirada hacia el Señor Dios para invocarlo en la oración y suplicarle por medio del ayuno, la penitencia y la ceniza. Le supliqué a Yahvé, mi Dios, y le hice esta confesión: ah, mi Señor, Dios grande y terrible, que conservas la alianza y tu misericordia con los que te aman y observan tus mandamientos. Pecamos, cometimos injusticias, fuimos infieles, nos rebelamos, nos apartamos de tus mandamientos y de tus leyes. No hicimos caso de tus servidores, los profetas, que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes y a nuestros padres, como también a toda la nación. Tú, Señor, has sido justo y nosotros solo tenemos derecho a la vergüenza, como en ese día nosotros, la gente de Judá, los habitantes de Jerusalén y todo Israel, estemos cerca o lejos en todos los países donde nos dispersaste por culpa de las infidelidades que cometimos contra ti. No obedecimos a Yahvé nuestro Dios, no caminamos según sus leyes que puso delante de nosotros por medio de sus servidores los profetas. Todo Israel desobedeció a tu ley y se apartó de tu palabra. Por eso cayeron sobre nosotros maldición y las amenazas que están escritas en la ley de Moisés, servidor de Dios, porque habíamos pecado contra ti. Yahvé cumplió las palabras que se habían pronunciado contra nosotros y contra los jefes que nos gobernaban. Hizo que cayera sobre nosotros una terrible desgracia. Nunca se había visto bajo el cielo lo que pasó en Jerusalén. Cayó sobre nosotros la desgracia, como está escrito en la ley de Moisés, pero no apaciguamos a Yahvé nuestro Dios, renunciando a nuestra mala conducta y prestando atención a su verdad. Yahvé fue quien previó esa desgracia y la dejó caer sobre nosotros, porque Yahvé es justo en todo lo que hace y no habíamos escuchado su voz. En el 19 dice: escucha, Señor, perdona, Señor, mira, Señor, actúa, oh mi Dios, no tardes por amor de ti mismo, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Llegamos al versículo 20 y dice: a la hora de la ofrenda de la tarde, estaba todavía hablando y orando, confesando mi pecado y el de mi pueblo Israel, suplicando a Yahvé mi Dios por su santa montaña. En esto llegó volando hasta mí Gabriel, al que había visto en la visión al comienzo. Llegó hasta donde yo estaba y me dijo: Daniel, he venido ahora para que puedas comprender. Al principio de tu oración salió una palabra y he venido para dártela a conocer porque eres amado de Dios. Aplica tu espíritu a esta palabra, comprende la visión. Para tu pueblo y tu ciudad santa se han fijado 70 semanas para que se termine el pecado, para expiar la ofensa, para que venga la justicia eterna, para que se cumpla la visión y la profecía
y para ungir al santo de los santos. Entiende bien esto. Desde que haya dado la orden de reconstruir Jerusalén hasta un jefe consagrado son 7 semanas. Luego pasarán 62 semanas para reconstruir los muros. Luego llegará el fin de los tiempos. Después de las 62 semanas será eliminado un hombre consagrado sin que se encuentre culpa en él. Llegará un pueblo cuyo jefe destruirá la ciudad y el templo. Todo quedará sumergido y habrá guerras y desastres hasta el fin. Durante una semana consolidará su alianza con muchos. Durante media semana interrumpirá el sacrificio y la ofrenda. Junto al templo erigirá la abominación de la devastación hasta el tiempo fijado para la ruina del devastador. Palabra de Dios, te alabamos. Señor. De esta profecía vamos a hablar. Vamos a ver. Daniel está hablando hacia el 538 más o menos, ¿no? Daniel pertenece al grupo que estaba en Babilonia deportado y él tenía estas visiones. En este capítulo 9 precisamente nos habla de una visión que marca precisamente los tiempos. Y entonces la primera cosa es definir el tiempo a partir del cual se van a contar estos tiempos. Resulta que Ciro, si ustedes recordarán, de ese punto he insistido varias veces, Ciro, el primer emperador del imperio persa, dio la orden de que retornaran a los judíos a Jerusalén. Esto fue en el 537. Después muere Tiro, hubo un golpe de estado, se llegaron otras gentes por ahí, y por último Darío recupera el reinado que correspondía, y Darío viene y reconfirma esta orden, la segunda orden que da Darío en el 519, esto lo vemos en Esdras 6:11, 12 y 6:1-3. Y por último, el emperador Artajerjes da la tercera orden en el 457 antes de Cristo. Esto lo leemos en Esdras 7, 11, 26. Lo que tiene esta tercera orden es que ya esta orden cubre todo, manda la restauración no solo del templo de los judíos, sino que también de su religión. O sea, ya hay una orden expresa, tan expresa que aquel que no la cumpla, pues le toca la muerte, ¿no? O sea, se cumple esto ya. Por lo tanto, para propósitos de definir cuál sería el punto de partida de esta cuenta, se tomará Artajerjes, la orden de Artajerjes. La tercera orden de Artajerjes, esta orden fue emitida en el 7º año del reinado de Artajerjes y es superior a las primeras 2 órdenes, pues esta orden era completa y permitía el renacimiento legal de la nación judía con su capital en Jerusalén, al otorgarla autonomía e independencia. Gracias a esta tercera orden, los judíos podían tener sus propios sacerdotes, gobernadores, jueces, con plena autoridad política y religiosa. Además, les liberaba de tributos, contribuciones, renta. Gracias a esta tercera orden se terminó finalmente la reconstrucción del templo. Entonces, las 3 órdenes formaban una unidad, ¿ya? Y en Esdras 6:14 dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Y decía, edificaron pues y terminaron por orden de Dios de Israel y por mandato de Ciro, Darío y Artajerjes. Aquí está la triple orden. Entonces esto se recoge en Esdras 6:14. Así es que con todo esto lo que queremos demostrar es el punto de partida donde vamos a empezar a contar la profecía de Daniel. Ahora, Daniel habla de días. ¿A cuánto equivale un día proféticamente hablando? Veamos Números 14:34. Les dice,
ustedes emplearon 40 días en recorrer el país. Pues bien, cada día equivaldrá a un año. Cargarán con el peso de su pecado durante 40 años y sabrán lo que es mi cólera. Esto le dice Dios al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, porque los espías que fueron a ver la tierra prometida podían llegar en 40 días, pero como no se atrevieron a confiar en Dios, entonces Dios los castiga, entonces les da un día por año. Pero también en Ezequiel 4:4-6 dice, y tú dormirás sobre tu, cuando Ezequiel están en la época del exilio y está profetizando al pueblo, ¿no? Y entonces le dice, y tú dormirás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que dormirás sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días, y llevarás la maldad de la casa de Israel. Y cumplido esto, dormirás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días. Día por año te lo he dado. Basado en estas, entendemos que proféticamente, cuando se habla de días, fundamentalmente se puede entender por día por año. Así, el otoño del 457 antes de Cristo marca el inicio de la cuenta, ¿no? Entonces, el 457 es cuando Artajerjes hace la orden de reconstrucción. Empezamos a contar entonces un día por año de las semanas definidas por Daniel. Las 7 semanas hasta la reconstrucción de Jerusalén, el tiempo a partir de la orden dada por Artajerjes para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe está dividido en 2 partes. Las 7 semanas, las primeras 7 semanas, que son 49 días, años, ¿no? Serían 49 años. Y la segunda parte, 62 semanas. 62 semanas hasta el segundo periodo. Durante la primera parte del tiempo se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, como lo describe Daniel, pero también Nehemías dice de que se reconstruyó los muros en tiempos angustiosos, ¿verdad? Porque tenían encima a los enemigos. Se está cumpliendo la profecía. Entonces, según la profecía, las restantes 62 semanas equivaldrían a 434 días a partir del año 408. Y esto, según Daniel 25, nos lleva a el Mesías príncipe. El Mesías príncipe que declara en Daniel 9:25. Así es que si contamos, estamos hablando de un total de 69 semanas, que serían 483 días años desde la orden de reconstrucción de Artajerjes en otoño del 457 hasta la aparición que Daniel llama el Mesías príncipe, que sería en el otoño del año 27 después de Cristo. ¿Y quién es el Mesías príncipe? Exactamente en el otoño del año 27, Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, dando inicio a la última de las 70 semanas, 7 días años. Fue el momento en que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo y su bautizo marcó el inicio de su misión, el ministerio como Mesías príncipe. Entonces en aquel año fue ungido Jesucristo, el Santo de los Santos, el Señor de Señores, el Rey de Reyes. Dice Mateo 3:16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, este viene a ser el ungido. Fue ungido en el bautismo por el Señor. Entonces,
el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18. Aquí hace un eco a la profecía del Mesías que ya estaba dando Isaías. Entonces, aquí se agarra la profecía de Isaías y se hace eco a esa profecía. Se está diciendo, se está cumpliendo esta profecía ahora, la profecía de Isaías. Pero también se está cumpliendo la profecía de Daniel. Tal como David fue ungido por Samuel para ser rey, Aarón también fue ungido por Moisés para ser sacerdote y Eliseo fue ungido para ser profeta. Entonces Jesús fue ungido por el Espíritu Santo mediante su bautismo para ser Mesías. El nombre Mesías proviene del hebreo y significa ungido. El nombre Cristo proviene del griego y significa también ungido. El Mesías o el Cristo es un ungido, o sea, un señalado, un marcado, y fue ungido en el bautismo para la misión que se le había encomendado. Jesús, dice la Biblia, que se bautizó a los 30 años de edad para ser ungido e iniciar su ministerio como el Mesías. Entonces, Jesús comenzó su ministerio público tras su bautismo a los 30 años de edad. Esto es Lucas 3:1. Jesús tuvo una razón específica para bautizarse justamente a esa edad, pues en el judaísmo el hombre era considerado maduro a los 30 años de edad. Recién a partir de esa edad podía ejercer, y vamos a decir, el sacerdocio. Entonces lo dejamos entre comillas, ¿no? Los levitas empezaban a cumplir sus funciones en su amplitud a los 30 años. Esto lo leemos en Números 4:3-1 y en Crónicas 23:3. Números 4 contiene la definición del servicio de los levitas con 30 años, como la de ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Cada uno según su oficio y según su cargo. Entonces, aquí va el signo, ¿no? Lo segundo, ustedes recordarán que Juan le dice a Jesús, ¿cómo te voy a bautizar? Entonces Jesús le dice, ¿verdad? Tienes que hacerlo para que se cumpla el signo. O sea, no es de que, no es que tuviera pecado, es que se tenía que cumplir el signo. Y el signo se cumplió en el momento correcto. Jesús realiza los pasos sacerdotales y por eso se purifica en el agua. Y aquí quiero que recordemos la figura del sacerdote antes de entrar al lugar santo, se purifica. Jesús cumple ese signo, se purifica para estar listo. ¿Y está listo para qué? ¿Ya? Va a entrar a ejercer como sacerdote, pero también como víctima. Entonces, a partir de que él cumple sus 30 años, comienza el acto sacerdotal de Jesús. Ahora, si se recuerdan la figura que les mostré al principio, es Dios mismo sale de su tabernáculo y ahora va a acampar con el pueblo. Por 30 años Jesús acampa con el pueblo. O sea, Dios mismo ha acampado con el pueblo, se sale del tabernáculo, vamos a decir. Pero ahora Él va de regreso. Viene a cumplir su misión. Desde que es bautizado, desde que se lava las manos a cumplir su misión, se va a tardar 3 años y medio desde el altar de bronce hasta el lugar santo. Bueno, vamos a ver el año 27. ¿Por qué? Y hablamos de 30 años. En el año 15
del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Idumea, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Sí, ya se nos hizo la referencia. Tiberio César. Esto lo encontramos en Lucas 3, 1, 2. Tiberio César comenzó a gobernar desde el 18 de septiembre del año 14 hasta el 37. Augusto, César Augusto, murió el 19 de agosto del año 14. Después de esta definición que estamos, de estas referencias que estamos tratando de ubicarnos, ¿no? Lucas nos relata el bautismo de Jesús diciendo, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Lucas 3, 21, 23. Según la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, el 15º año de Tiberio César debe caer en el año 27, para ser exacto, en otoño de aquel año. En esa fecha debió ocurrir el bautismo de Jesús a sus 30 años y comenzar su ministerio público como el Mesías ungido. Aplicando nuestro sistema moderno de cómputo occidental, su año 15º comenzó en el año 28, 29, pero Daniel no escribió esta profecía según el sistema moderno de cómputo occidental, que en aquel entonces ni siquiera existía, sino que según el calendario hebreo. Y la manera para computar el tiempo que el pueblo de Dios utilizaba en aquel entonces, ocupó aquel sistema, ¿verdad? Por tanto, el año 14 después de Cristo comenzó el segundo año del reinado de Tiberio César, confirmando que su 15º año cayó en el año 27. Esto es bastante complicado, no me voy a meter en el tema de los calendarios, pero sí quiero aclarar por qué Jesús tenía 30 años en el año 27. Hay un error, podemos comenzar diciendo que hay un error de 3 años en nuestro calendario actual de la era cristiana o Anno Domini. La culpa la tiene el monje erudito matemático Dionisio el Exiguo, que en el año 525 el Papa Juan I encargó a Dionisio establecer como año primero de la era cristiana el del nacimiento de Jesús. O sea, que hasta ese entonces, hasta el año 500, no se contaban los años como los contamos nosotros ahora. ¿Por qué? Porque se llevaba la cuenta según la cuenta romana. Entonces los romanos calculaban el tiempo según su calendario a partir de la fundación de Roma, ¿no? Su abreviación fue la expresión latina ad urbe condita, AUC, que significa desde la fundación de Roma. Entonces decían tal año AUC, desde la fundación de Roma, ¿no? En el año 532 después de Cristo, Dionisio inventó la era cristiana, por decirlo de alguna manera, ¿no? El problema es que se equivocó 3 años al datar el reinado de Herodes, por lo que dedujo que nació el año 753 de la ad urbe condita, desde su fundación de Roma, cuando debió suceder en el 750. Cuando se descubrió este error ya era muy tarde y más después se hizo el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos hoy en día, donde se corrigieron algunas cosas del calendario que se llamaba juliano, pero se mantuvo el error de los 3 años porque ya se contaban así, porque esto del calendario gregoriano fue hasta ya el siglo XV. Pero bueno, entonces, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Si les suena esto conocido, tiene ahora sentido. Porque Jesús está diciendo el tiempo se ha cumplido.
pero el tiempo estaba predicho. Quien se adentrara en las escrituras, quien conociera las escrituras profundamente, sabría que el tiempo se había cumplido. Estaba predicho en las escrituras. Entonces, cuando Jesús dice el tiempo se ha cumplido, no es que él traía una información por ahí que por ser Dios, no. Estaba ya dicho desde Daniel. Los años estaban y coincidían exactamente. El tiempo se ha cumplido. Arrepentidos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje de Jesús. Recordemos que Jesús conocía a la perfección las escrituras. Y no solo eso, él venía a cumplir a cabalidad las escrituras. Y no solo eso, él venía a cumplir el reloj de Dios con toda exactitud. Él se tenía que bautizar a los 30 años, porque así estaba previsto y tenía que ser ese año. Por eso cobra sentido cuando cobra sentido cuando le dice a María, ¿ya? Cuando María le dice que lo del milagro de las bodas de Canaán, y le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado. Claro, porque él se iba a manifestar en el tiempo correcto, no antes. O sea, él tenía toda la potencialidad, pero iba a ser en los tiempos que estaban marcados en el reloj divino. San Pablo escribe en su carta a los hermanos de la iglesia de Galacia lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes son? Los judíos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Ya? Entonces, cuando San Pablo habla que él vino, pero cuando viene el cumplimiento del tiempo, San Pablo conoce esta profecía. Entonces Jesús nace en el momento del cumplimiento del tiempo. Era el final de las 62 semanas. Entonces el tiempo era exacto. Y él vino a los judíos, a Israel. Ahora, Pablo está consciente de que existía un tiempo profético concreto que se había cumplido cuando Jesús entró en el escenario de la historia del mundo para redimir a los pecadores. ¿Ya? Entonces, el momento se cumple cuando Jesús recibe su bautismo. Entonces, tenemos desde la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el año 27, tenemos 7 semanas más 62 semanas. ¿Eh? Llegamos aquí a 69. Entonces, el único tiempo profético que se había cumplido en ese momento eran las 62 semanas, 434 días, años, desde la reconstrucción de Jerusalén en tiempos angustiosos hasta el Mesías príncipe en su bautismo en el año 27. Los tiempos eran exactísimos. La profecía hablaba de que en ese momento habría de surgir el Mesías príncipe. De la misma manera, el apóstol Marcos menciona que Jesucristo mismo proclamaba el cumplimiento de este tiempo profético. ¿Eh? Al mencionar que después de su bautismo Jesús comenzó a predicar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Totalmente. ¿Por qué decía eso Jesús? Estaba en la profecía. El tiempo se había cumplido. Están las 62 semanas. Y esas semanas, estas 70 semanas, eran semanas para el pueblo de Israel. Estas semanas son para Israel. ¿Y por qué? Porque es el tiempo cuando Dios les quita el castigo del exilio por boca de Daniel. Le dice al pueblo que le va a dar 70 semanas
que les va a dar 70 semanas para que se vuelvan de su pecado por el cual han sido castigados. Y están contaditas, minuto a minuto. Jesús, entonces, que era un profundo estudiante de las profecías, sabía que con su bautismo se había cumplido este impresionante tiempo profético, iniciando los 7 últimos años para el pueblo hebreo. 62 semanas habían cumplido y entonces llegamos a la última semana para llegar a la, perdón, serían 62, estábamos en 69 para llegar a las 70. El tiempo se había cumplido, fueron las 62 semanas que culminaron en el año 27, a las 7 semanas anteriores, en el bautismo y ungimiento de Jesús. Ahora, esta semana de 7 días, dice Daniel, para confirmar el pacto con muchos. El Señor dedicó los siguientes años para confirmar el pacto con la mayor cantidad de judíos posibles. O sea, cuando Él es bautizado, se sale a predicar, pero recuerden ustedes que Él está predicando a Israel, a Israel. Y por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿A quiénes venía Jesús? A Israel. Jesús no venía porque la profecía no se refiere a que está llegando a todos los pueblos. No, son los 70 años para Israel. Es el drama para Israel. Entonces, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es por eso que no pudo confirmar el pacto con todos, sino solamente con aquellos que le recibieron y creyeron en él, aceptándolo como el Mesías. Acerca de ellos dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Quiero que vean cómo todo esto cumple un sentido increíble con los tiempos. Entonces, la última de las 70 semanas está dividida en 2 partes. En la profecía decía, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A la mitad de la semana. ¿Cuál es la mitad de la semana? 3 años y medio. O sea, esto significa que esta última semana está dividida en 3 años y medio antes del sacrificio y 3 años y medio después del sacrificio, en donde, después donde se va a cesar el sacrificio. Entonces, ¿qué tenemos en medio? La crucifixión de Jesús y cesa el sacrificio y la ofrenda. Además, el ángel Gabriel explicó a Daniel que en algún momento tras el bautismo del Mesías, en el año 27, iba a ser matado, decía Daniel 19:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Fíjense qué exacto es esto. Media semana, 3,5 días, años, hasta su crucifixión de Cristo y el cese del sacrificio y la ofrenda. Desde el bautismo de Cristo en otoño del año 27 deben pasar exactamente 3,5 años hasta la mitad de la última semana de las 70 semanas proféticas. Y fue precisamente el tiempo que pasó. Sabemos que Jesús fue crucificado durante la fiesta de la Pascua de los judíos que se festejaba cada año en primavera. Entonces, durante el ministerio público de Jesús como Mesías, pasaron 4 fiestas de Pascua en Jerusalén. El apóstol San Juan las registra en su epístola. Entonces, no iba a ser en cualquier Pascua, no iba a ser, o sea, primero, iba a ser en una Pascua. Ya contamos lo de la fiesta, ya contamos cómo Jesús cumple cómo las festividades, o sea, estos días sagrados estaban señalando el momento del Mesías. Y no iba a ser en cualquier Pascua, iba a ser en la fecha correcta.
3 años y medio después de su bautismo, según estaba descrito por Daniel. Entonces, él sabía cuál era su último día. O sea, y lo más interesante aquí, lo que es fantástico, pienso yo, es que lo sabe a partir de las escrituras. No lo sabe porque es Dios, sino que lo sabe porque es conocedor profundo de las escrituras. Y lo que hace Jesús, o sea, lo más grandioso no es el hecho de que pueda adivinar lo que va a pasar, sino que entiende profundamente las escrituras. Ya en Amós dice Dios que él cuando va a hacer algo siempre se lo da a conocer ante a los profetas. Quiere decir que esto estaba dicho ya, que lo iba a hacer. Entonces en Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que se pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué lo sabía? Estaba en la profecía. ¿Cuántos veían esa profecía? Los que habían recibido el entendimiento. Jesús tenía el entendimiento para discernir esa profecía. Él había entendido la profecía. Él sabía que era el tiempo justo. Sabía que esa Pascua era. Y entonces él sabía que su hora había llegado, porque era en esa Pascua que él tenía que volver al Padre. Y la profecía decía que el Mesías príncipe iba a ser matado. Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee que entienda. Ahora, recordemos que Daniel habla de la abominación desoladora, ¿no? Dice, porque Jesús era un gran estudiante de las Sagradas Escrituras y de las profecías de la palabra de Dios, sobre todo también de las profecías de Daniel. Entonces, recordemos que Jesús en este texto está recordando a Daniel. Fíjense qué interesante, que él nos deja ver que él está conociendo la profecía, conoce el capítulo 9 de Daniel y la está interpretando. Y está interpretando en él los tiempos. Alguien ha dejado encendido, póngale mute ahí que se oye. Gracias a la profecía, permítame, hay ahí alguien está respirando fuerte. Ahí está. Qué delicado yo. Oído de tísico. Va, ya salió ya la luz. Vamos a ver. Ahí está, ya la encontré quien me estaba haciendo bulla. Me van siguiendo, ¿verdad? Entonces, gracias a la profecía de Daniel 9, Jesús sabía que iba a ser muerto 3 años y medio después de su bautismo, a la mitad de la última semana de las 70 semanas. Por eso, él comienza a anunciar su muerte a los discípulos y a prepararlos psicológicamente, porque ahí va a pasar, porque así era la profecía. Y esto nos quita un poco, quizás nos quita aquello de que lo sabía porque Dios. Yo creo que es más interesante entender que Jesús era verdadero hombre y verdadero Dios, ¿no? Pero como verdadero hombre, él entiende las profecías. Como verdadero hombre, él interpreta las profecías y nos regala a nosotros esa interpretación exacta. Pero como todas estas profecías hablaban de él, él cumple en él todos estos momentos, cumple los tiempos a exactitud. Por eso todos los signos y todo lo que va haciendo lo hace porque era el plan. Entonces él se apega al plan y todo va coincidiendo. Entonces,
gracias a ese profundo conocimiento de las profecías de Daniel, también supo y proclamó tras su bautismo que el tiempo se había cumplido. Es lo que está diciendo, el tiempo se ha cumplido. Está hablando de las 62 semanas. Y ahora estaba consciente que el siguiente tiempo profético de la profecía de las 70 semanas estaba a punto de cumplirse, pues habían pasado 3 años y medio después de su bautismo. Veamos. Entonces tenemos año 27, es bautizado, se da la primera Pascua, segunda Pascua, tercera, y en la cuarta Pascua llega al año 31, en la primavera. O sea, todo va coincidiendo. Lo de otoño y primavera es para que podamos contar precisamente el medio año, que hasta en eso es exactísimo todo este proceso. Entonces, lo primero que hace Jesús cuando es bautizado es decir, el tiempo se ha cumplido, que es el tema de hoy. El tiempo se ha cumplido. Efectivamente, el tiempo se había cumplido. Estamos al final. El tiempo ha llegado. Y el tiempo ha llegado para que se arrepientan, para que se vuelvan. ¿Pero para quién? Israel. Israel. Entonces Jesús sabía su hora. Exactamente cuál era su hora. Él sabía. Porque además iba a ser muerto como Cordero Pascual. ¿Ah? Él es crucificado a las 9 de la mañana, como se hacía el sacrificio del primer Cordero. Y él muere a las 3 de la tarde, donde moría el segundo Cordero. O sea, hasta las horas eran exactas. Él cumple las horas con toda exactitud. Aquí hay un dato interesante. Esto lo encontramos en esta referencia. Guillermo Hales, un nuevo análisis de la cronología, tomo 1, página 69-70. Dice, acerca del año y del día, primavera del año 31 después de Cristo, concuerdan también el concilio de Cesarea, 196 o 198 nuestra era, las crónicas de Alejandrina, Máximo el monje, Nicéforo Constantino, Cedreno, y acerca del año, pero con días diferentes, concurren Eusebio, Epifanio, seguidos por Kepler, Bucer, Patino, Petavio, apuntando algunos la décima de las calendas de abril y otros la 13ª. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Este es un tema conocido desde antiguo. Esta cronología, este entendimiento de la escritura, que desafortunadamente no es parte de lo que nosotros hemos aprendido en nuestro proceso de la escritura. Es un tema muy conocido. Por cierto, hay otros números dentro de las profecías de Daniel. Hay unos famosos 2300 años que no se han logrado comprender muy bien, que cuando hacen la cuenta de 2300 años a partir de nuevo de ese mismo año donde estamos haciendo esta cuenta, los que querían interpretar, hubo un grupo que quisieron interpretar esos números hacia adelante, digamos, y llegaron al año 1844. Este grupo esperaba, interpretaron que en 1844, que se iba a cumplir otra segunda profecía que aparece ahí de los 2300 años, iba a ser, ellos interpretaban que iba a ser la segunda venida de Cristo. Por supuesto que no pasó. Este grupo es lo que hoy en día conocemos como los adventistas. Los adventistas nacieron de una interpretación que marcaba el año 1844 como la venida del Mesías. Y bueno, de ahí nacieron ellos y otro grupo que también por esa misma época quisieron, a partir de las profecías de Daniel, predecir el retorno del Mesías. Pero bueno, entonces, durante todo el Antiguo Testamento y Pacto Antiguo, el pecador tenía que sacrificar un inocente y puro animal por su pecado. Este representaba y prefiguraba al inocente Mesías venidero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, ¿no? Entonces, todo ese tiempo se estaba prefigurando, 70 años prefigurando, viendo, se estaba anunciando este momento.
Eh, Durante todos los siglos y milenios, el pacto antiguo, desde la caída en pecado de la humanidad hasta la crucifixión del Mesías en la cruz, fueron sacrificados millones de animales puros por los pecados de los hijos de Dios. Y todo esto era una prefiguración de este gran momento. Ahora, pero cuando el Señor resucitó, cuando el Señor Jesucristo murió finalmente en la cruz, el mundo experimentó la transición de la antigua alianza a la nueva alianza. Por lo tanto, desde entonces ya no tenemos que sacrificar animales por nuestro pecado. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, con la muerte de Jesús, se terminó el sacrificio formalmente, que era lo que Daniel dijo, ¿no? Al final de la semana se iba, al final, a la mitad de la última semana, se iba a terminar el sacrificio en el templo. Y es lo que pasó con Jesús. Con Jesús, ahí termina el sacrificio, porque todo eso era una prefigura de Jesús. Cuando Jesús realizó el acto, ya todo lo demás ya no tenía sentido, porque era para señalar ese momento. Entonces, por eso ese sacrificio puso fin a este sacrificio. Que se siguieran haciendo ya no tenía ningún sentido porque Jesús ya había cumplido la figura. Por tanto, dice en Hebreos, miren Hebreos 4, 14, 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y entonces cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Ya estamos entrando ahora, entramos al lugar santo, Jesús entró al lugar santo y entró al lugar santísimo, ¿no? Entonces, el velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, dice las escrituras que se rasgó, se rompió, hubo un terremoto, el velo se rompió, pero lo más interesante es que el velo se rompió de arriba para abajo, no se rompió de abajo para arriba. No fue el hombre que rasgó ese velo, fue Dios de arriba para abajo que rasgó el velo. Entonces ya no eran necesarios los sacrificios y las ofrendas por el pecado, pues el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo acababa de ser sacrificado por la humanidad una vez y para siempre. Hebreos 9:26b dice, pero ahora en la consumación de los siglos, Jesús se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El libro de Hebreos relata cómo Jesús intervino para quitar lo primero, o sea, el pacto activo, y establecer lo último, el pacto nuevo. Miren lo que dice Hebreos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dice Jesús. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. O sea, Jesús, ¿no? Como en el rollo del libro está escrito de mí, dice Jesús, haciendo referencia a Isaías, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, la antigua alianza termina y comienza la nueva alianza. Y bueno, recordemos entonces que el tiempo profético de la profecía de las 70 semanas está determinado específicamente para el pueblo hebreo, ¿no? Para Jerusalén. Y su propósito eran los siguientes 5 puntos. Recordarán que lo leímos, Daniel 9:24. ¿Cuáles eran estos 5 puntos? Para que se termine el pecado, para expiar las ofensas, para que venga la justicia eterna,
para que se cumpla la visión y la profecía y para ungir el santo de los santos. ¿Eh? Entonces, todo este propósito llegó a su cumplimiento en la última de las 70 semanas. Por lo tanto, los últimos 7 años son el clímax de todo este tiempo profético. Y para ser más preciso, la muerte de Cristo en la cruz. Con ellas es el sacrificio, las ofrendas y la mitad de la última semana. Este es el momento más crucial e importante de todas las 70 semanas. Se cumplen los 5 puntos mencionados, que era el propósito por el cual venía el Mesías príncipe. Ahora veamos las siguientes 3 semanas y media. Como el ángel Gabriel explicó a Daniel, la última de las 70 semanas tiene el propósito de confirmar el pacto con muchos, confirmar el pacto con muchos. Entonces, sabemos que durante esos 3 años y medio todavía corría el tiempo en el cual el Señor confirmaba el pacto con el pueblo judío, ¿no? Entonces era una última oportunidad, un tiempo especial de gracia para Israel antes de ser cortado. Pero ¿qué pasó esos 3 años y medio después de la crucifixión? Veamos Hechos 7, 58, 60. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban, ¿no? Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El apedreamiento de Esteban nos está marcando ya los 3 años y medio en donde este pueblo no quiso aceptar este periodo de 70 años que fueran dados para Israel, para su conversión, pero Israel no se quiso volver de su pecado. Y ahí encontramos San Pablo que entra en este drama, ¿no? Porque recordarán la conversión de San Pablo cuando se cae del caballo y, bueno, se cae, digo, el caballo se cae, ¿no? Tras una luz que le deslumbra, lo deja ciego. Un hombre que al igual que los demás israelitas estaba, no podía ver que era el Señor, pero el Señor lo escoge a él. Y cuando por fin le devuelve la vista, cuando él ve al Señor, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y a continuación recibe el mensaje de llevar el evangelio del Señor. ¿Y a quién lo dirige? A los muchos, a los gentiles. Hechos 9:15. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces, Esteban, el martirio de Esteban fue en el año 34. Y Saulo tuvo una visión de camino a Damasco y se convirtió en seguidor de Cristo, y esto es, y de esta manera un judío mesiánico. Quiere decir que en ese momento, en el año 34, tenemos el apedramiento de Esteban, y se lleva el evangelio ahora a los gentiles. ¿Por qué? Porque se terminó el tiempo para Israel. Los 70 años que Dios le había dado a Israel para que se volvieran de su pecado, por razón por la cual habían sufrido el exilio, no lo hicieron. A pesar de que cuando volvieron del exilio restauraron su religión, trataron de ponerse los líderes, de ponerse serios en su seguimiento al Señor, se siguió cometiendo lo aborrecido por el Señor. Y entonces, al final de ese tiempo, vino Jesús para dar la última semana, los últimos 7 años, para ver si se convertía. Por eso Jesús no fue a los gentiles y por eso sus discípulos no los envió a los gentiles, porque no era ese el plan, porque esos 7 años eran para el pueblo de Israel. Y lo mismo Esteban está predicando
a los judíos, no está predicando a los gentiles. Antes de Esteban no se había predicado a los gentiles. No es sino que con la muerte de Esteban y la conversión de Pablo, donde se abre entonces el plan a muchos. Por eso Dios compara a su pueblo de Israel con una viña. El judaísmo fue la viña del Señor. Véase Isaías 1, 5, 1, 7, Mateo 21, 33, 45. Y luego es comparada con una higuera. Entonces Jesús usa esta parábola. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone y así diere fruto bien, y si no, la cortarás después. O sea, está haciendo una referencia a él mismo, Jesús, que le dijo a Dios, dale un chancecito, dale un tiempito. Es lo que estaba trabajando Jesús con el pueblo de Israel. Entonces, cuando dice, Señor, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone, se está refiriendo a los últimos 3 años y medio. Todavía sus seguidores se quedan con la misión para ver si todavía logran esa conversión, y está abonando con su propia sangre. Y dice, finalmente, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Aquí Jesús se refiere a los 3 años y medio después de su crucifixión, hacia el año 34. Entonces, aquel tiempo especial de gracia que el Señor dio a su pueblo para terminar de confirmar el pacto con muchos, desafortunadamente, al cabo de esa última fase de las 70 semanas, la higuera fue cortada. O sea que esos 7 años eran la última oportunidad para los judíos. Entonces, una vez más, como decía, Jesús envía a los 12 a los israelitas. Fíjense Mateo 10, 5, 6. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el plan, ¿no? Jesús no estaba él estaba cumpliendo los tiempos. Quería rescatar a Israel según la profecía. Era la última oportunidad, que no se puede decir que Dios era injusto, que no nos dio tiempo. Romanos 11, 17, 20, 22, 25. Pues si algunas de las ramas fueron descajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, por su incredulidad fueron desgajadas. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ahí vemos una ramita. Este es un ejemplo típico de un injerto, ¿no? Está un árbol X y de otro le ponen esa ramita, la amarran allí y ya tenemos un injerto. Esta ramita empieza a vivir por la savia del otro árbol. Pues eso es lo que ha pasado con nosotros, que no éramos judíos, ¿no? Fuimos injertados al tronco y vivimos por esa savia de ese tronco escogido por Dios, de esa, son figuras, ¿no? Pero dice, o sea, que veamos la dureza con que trató a Israel, pero no injustamente, porque después del exilio que los arrasaron por su desobediencia,
todavía les da 70 años más, los trae del exilio, les da 70 semanas, perdón, ¿verdad? Que son más de 400 años más al pueblo de Israel para que se conviertan y no se convierten. Y todavía una última semana envía a su propio hijo. Dios mismo viene a nosotros y predica por 3 años y medio. Y todavía un poquito más abona con su sangre y todavía deja a los discípulos para que abonen. Israel no se convierte y entonces Dios lo borra. En el año 70, digamos, Jesús muere en el año 31. En el año 70 de nuestra era, Tito Flavio Vespasiano destruyó completamente Jerusalén y destruyó el templo, no dejó piedra sobre piedra. Ustedes recordarán la profecía de Jesús, pero en realidad no era profecía. Siempre se habla de la profecía de Jesús sobre la destrucción del templo, pero es que Daniel 9:26 lo decía: llegará un pueblo cuyo jefe destruirá la ciudad y el templo. Todo quedará sumergido y habrá guerras y desastres hasta el fin. Era la profecía de Daniel que Jesús estaba interpretando. O sea, lo grandioso de Jesús en ese punto es que él estaba dando la interpretación correcta de esa profecía, que no la entendían, no habían entendido que eran estas 70 semanas. Jesús sí. Entonces, de nuevo, es fantástico cómo Jesús realmente estaba entendiendo profundamente las escrituras y nos estaba dando la interpretación y el cumplimiento de ellas. Y eso se cumplía en él mismo. Y entonces dijo, ustedes recordarán el pasaje cuando él mismo dice, se lamenta por Jerusalén, ¿verdad? No quedará piedra sobre piedra. Y fue así que Tito, que era un general y que luego vino a ser el emperador cuando muere su padre Vespasiano, entonces él viene a ser emperador también. Así es que tenemos 70 semanas, 490 días años, ¿ah? 7 semanas, 49 días años, 52 semanas, 334 días años, y luego una semana última. Las 62 semanas se cumplen en el año 27, luego tenemos 7 días años entre el 27 y el 34. En el 31 es crucificado Cristo, en el 34 se termina el periodo de las 70 semanas y en el año 70 es destruido Jerusalén y su santuario. Bueno, no sé si me han seguido la historia, se me durmieron, si lo entendieron. Quisiera algún comentario. Volvemos otra vez al comentario de la semana pasada, Marito, cuando hablaba Jeremías, hablaba de reconstruir el templo, pero esta vez el primer templo que se destruyó fue el templo que había hecho el rey David, o quiero decir el rey Salomón, ¿no? Bueno, sí, quiero ubicarlos de nuevo. Hemos estado hablando del primer templo que se destruyó fue el rey Salomón. El primer templo que se destruyó, el de Salomón.